Tomemos la carta de El Loco, del tarot, como una hipótesis de ser esa carta de cierre o esa carta de inicio según se vea. Si uno va a la carta 21 de los 21 arcanos mayores del tarot, verá que es la del mundo. Y en esa representación se puede observar en cierta manera como ese círculo, ese ciclo, como si del Ouroboros se tratara, o como si se tratara también de esa carta astrológica llamada de dracónica, por lo que configuran sus nodos. El loco como ese inicio o como esa conclusión para volver a iniciar un nuevo proceso, un nuevo ciclo. La misma carta donde a esa figura humana se le ve al borde de un abismo, ante la necesidad de saltar, ante la necesidad de plasmar lo que uno es. Y de ahí todo el recorrido de la existencia sujeta a la representación arquetípica del tarot. Muy bien. Esto lo quería introducir y hilándolo con el anterior vídeo, audio, reflexión que subí, para poner en conocimiento algunos conceptos que creo que van a facilitar la comprensión de lo que quiero intentar transmitir en este audio. Por un lado, tenemos la teoría de Jacobo Greenberg, este científico mexicano, que hablaba de la latiz, o también el concepto traído por Carl Jung, cuando se refería al inconsciente colectivo, o después otro término que se lo he escuchado decir a Rodrigo Romo cuando habla de la matriz de control o de esa barrera de frecuencia. Se podría decir que en base al programa interno del individuo, sumando o haciendo la sumatoria con todos los individuos que nos encontramos en este planeta Tierra, más después toda esa frecuencia energética resonante, sutil, que también acaba impactando en nuestro hacer terrestre, cuando se plasman esas formas pensamiento, esas formas sentimiento, esas formas sufrimiento, que no dejan de ser ondas energéticas cargadas con cierta información, acaban impactando en esa latiz, en ese inconsciente colectivo, en esa barrera de frecuencia, y de esa manera se va retroalimentando la historia que nos está condicionando, que nos está empujando, interpelando, que nos está atrapando. Cuando la trama de una historia está determinada y hay que seguir esa historia, quien está viviendo esa historia acaba resonando con la historia en sí. Si el relato es un relato armónico, es un relato bello, donde impera el bienestar común, esas formas pensamiento, esas formas sentimiento, acaban irradiando, impactando en ese inconsciente colectivo, que hacen que en su conjunto la trama, el vivir, el sentir de cada uno de los integrantes, de cada uno de nosotros que estamos viviendo esta experiencia, más después todas esas estructuras sutiles, acaban sanando, acaban reencontrándose, acaban buscando o posicionando esa senda que les permita proseguir. Pero al final, por estar viciados, por estar inoculados con ciertos códigos o ciertas memorias o ciertos patrones que nos llevan a alimentar ese inconsciente colectivo desde esas frecuencias bajas, hace que de una forma u otra entre todos nos estemos estirando para que nadie pueda proseguir la marcha. De ahí que ciertos seres se hayan aislado del mundo en ciertos periodos de su pasaje existencial. ¿Por qué? Porque no querían contaminarse, porque no querían quedar atrapados en la resonancia, en la frecuencia de los individuos
que, de una forma u otra, acaban sosteniendo este relato. Pero más allá de esto, porque la vida va de vivir en el sentido de hay que levantarse y hay que hacer lo que pertoca, lo que sea, en base a las circunstancias de cada uno, eso hace que uno no pueda evadirse, huir, salir de la ecuación. Uno tiene que enfrentarse, afrontar la realidad de la vida misma. Una vida que empieza con un nacimiento para llegar a esa muerte. Pero ese ciclo existencial, ese periodo en el cual me mantiene en este relato, no queda otra que tomar mi senda, esa senda que se podría reflejar a la forma de un río, de un cauce. De ahí el concepto de la corriente que lleva el río. Y esto, que en su momento lo escribí, diría que esto lo escribí en el 2022, que quiere un poco simbolizar o expresar cómo entiendo esa metáfora relacionada con la corriente del río y hacia dónde nos dirigimos. Pero antes de leer lo que escribí en su momento, para que tenga más contexto, quiero posicionar una historia personal en la cual me vi inmerso el año pasado, 2025, sobre el mes de febrero, marzo. Esos 2 meses se podrían decir que fueron los más complejos, ya sea porque en esos momentos, por la configuración astrológica que tengo, por lo que se estaba produciendo y todo lo que eso activó, el caso está en que mi corazón se vio al límite. En cierta manera se podría decir que mi integridad física peligraba. Mi sensación era esa, que me estaba muriendo. Me quedé agotado energéticamente. Por las noches, que a mí eso nunca me había sucedido, tenía pesadillas, tenía proyecciones que me llevaban a ver cosas realmente desagradables. Se puede decir que fue un momento de catarsis, de tener que soltar, de tener que abrazarme, de tener que perdonar, liberar. Fueron un sinfín de casuísticas que acabaron impactando en ese periodo temporal. Y todo ello, y para que tengan, pues eso, para que pueda leerte lo que te quiero compartir, llegó un momento en ese periodo en el cual me encontraba, en esa situación, que caminando y viéndome ante esa tesitura de estar siendo arrastrado por esa corriente, yo mismo me dije, si sigo haciendo lo mismo, si no pongo conciencia y discernimiento a mi hacer, si no abrazo lo que he venido haciendo, si no integro la información que he venido trabajando, si no soy capaz de asumir la realidad según es y no mirar hacia otro lado, con lo cual ahí había un salto de madurez bestial, me vi con la necesidad de, simbólicamente, ¿no?, tocar un botón de emergencia y decir, necesito ayuda, necesito en cierta manera ser conducido o necesito comprender qué me está pasando. Y vuelvo a decir, ¿no?, hice como ese gesto simbólico de tocar ese botón de emergencia para salir de esa corriente del río que me estaba llevando al mismo lugar. Y aquí no quiero señalar a nadie, pero era un poco como esa sensación de que me estaba viendo arrastrado por la misma corriente y esa corriente nos iba a llevar. Se podría ver como cuando uno recicla, que acaba tirando los residuos a un contenedor para que luego esos residuos se acaben, pues se les vuelva a dar otro uso. Tenía esa sensación, como que me estaba yendo a un lugar que verdaderamente no era el punto al cual me tenía que dirigir. ¿Por qué? Porque allí simplemente volvería a ser transformado para seguir en este ciclo existencial, en este bucle, sin poder trascender, sin poder saltar, sin poder direccionarme hacia mi morada original. Entonces, ahora voy a leer lo que en su momento escribiría en 2022, que le titulé Fluir con la corriente que lleva el río. ¿Cómo fluir siendo yo mismo sin que se me lleve la corriente? Aquí la cosa va de tomar las riendas de nuestra propia vida. Pretender caer en la corriente que lleva el río y de esta esperar que nos lleve a nuestro destino
no deja de ser algo naif. Claro que hay que confiar en la vida, en lo que somos y nos hace bien, pero la vida avanza, la corriente empuja y nos empuja a todos. Unos irán por ella a pecho descubierto, otros con botes salvavidas, y los demás allá fluyendo o cerrando los ojos. Pero en esencia, todos vamos siendo arrastrados por la misma corriente. Fíjate aquí cómo se está levantando el aire, qué curioso. Entonces, ¿cómo fluir con la corriente que lleva el río? Buena pregunta, aunque compleja. ¿Por qué? Porque por mí mismo no voy a ser capaz de modificar la corriente que lleva el río. Es demasiado fuerte. Su inercia me impide encauzarla según mis intereses. Entonces, fíjate, podemos luchar e ir contracorriente. Y nuevamente se vuelve a fortalecer el viento, hasta quedarnos exhaustos. Podemos unirnos para hacer un dique de contención que impida que el agua siga su curso. Podemos utilizar nuestros botes salvavidas para ir ayudando a esas personas que se han visto arrastradas por la corriente. Podemos dejarnos llevar, esperando que la corriente nos lleve allí donde decida llevarnos. Todas son válidas, pudiendo probar diferentes opciones. ¿Pero qué sucede en todas ellas? Sucede que de una forma u otra hay resistencia. Resistencia en forma de lucha, en forma de resignación o en forma de salvación. Y tú podrías decir, vale, pero yo no me quiero ahogar. Bueno, entonces tendrás que conocer la forma de fluir por el río. Tendrás que saber con qué cuentas para irte moviendo por la corriente. ¿Y eso cómo se hace? En primer lugar, entendiendo que la corriente que lleva el río, más tarde o más temprano nos dejará en la inmensidad del mar. Y en segundo lugar, aceptando que soy parte de este río que me lleva aguas abajo. En ese momento, aceptando esa premisa, desaparecerá la resistencia. Y sin resistencia, ya no me ahogaré. Tendré la capacidad de observar la corriente con la que me iré adaptándome a ella, sabiendo que su fuerza es superior, pero sin resignación, porque en ese instante estaré ofreciendo mi mejor versión, aquella que me permita fluir sabiendo que formo parte de la corriente que lleva el río. Entonces lo que vendría a anunciar esta parábola o esta historia, este relato que ahora te he compartido, lo que viene a simbolizar es que se trata de liberar esa conciencia que está sujeta a este relato que se nos ha hecho creer como único, válido y el que nos va a permitir pues simplemente vivir y a partir de ahí que tenga que ser lo que tenga que ser. Pero la conciencia es mucho más, ese flujo energético es mucho más. Entonces, más allá de hacer ese trabajo simbólico o ese trabajo interno de liberación de la conciencia, que no deja de ser una conexión con el propio sentir interior, con lo que uno es desde su concepción mayor, por eso la verdad, esa verdad está en el interior de cada uno de nosotros. Más allá de todo eso, no hay que renunciar a la existencia, no hay que, hilándolo también con el audio anterior, uno no debería quedar sumido o condicionado a lo que está sucediendo fuera. ¿Por qué? Porque este relato, si uno observa, si uno es capaz de conectarse con la verdadera esencia de la vida, con lo que este escenario sujeto por esta tierra, por este planeta Tierra, que algunos en su momento llamarían de Pachamama, o la propia Gaia,
o otros conceptos, ¿no?, que también se les ha, o otros términos con los cuales se les ha puesto, ¿no?, para referirse a este planeta, el poder abrazar este planeta con lo que esto trae de sí. Solamente hay que ver estos paisajes, estos entornos, estos escenarios, ver la esencia de la parte más primordial y genuina de un individuo. Todo eso existe, todo eso es real, pero eso trae de sí estar en resonancia, estar en equilibrio, en sintonía con el propio proceder, abrazándose uno mismo, aceptándose uno mismo y observando el entorno desde esa frecuencia interior, para no quedar sumido al relato externo, a lo que nos intentan vender. Entonces, como dice esa analogía, que lo que es arriba es abajo como lo que es abajo es arriba, si nos estamos transfiriendo información, si de una forma u otra está habiendo una conexión entre lo sutil con lo material, tendría sentido que ese trabajo de liberación, por ponerle un concepto, ese trabajo de completud, ese trabajo de aceptación y de sanación, ese trabajo que nos lleve a incorporarnos en toda nuestra totalidad, integrarnos, debería ser llevado a cabo por el propio individuo. De esa manera, los vínculos, las relaciones, todos esos lugares que me generan paz y confort, todo eso es parte de ese acompañarse, de esa sintonía con todos esos seres, con esos entornos y con uno mismo, donde encontrar esas zonas de armonía para hacer ese trabajo de salto mayor, de conexión con lo superior. Pero un salto, y cuando me refiero a este concepto de lo superior, no tiene que ser visto como ¿cómo decirlo? Como si se tratara de algo que me hace superior a los demás, como si estuviera más allá del bien y del mal, como si hubiera unos aires de grandeza, o todos esos relatos o aspectos que uno puede observar y decir, fíjate menudo narcisista, menudo engreído, ¿no?, menuda vanidad. Desde la perspectiva en que nos la intentan vender, por ahí no iría la cuestión. Pero es básico que uno confíe en sí mismo, que uno crea en sí mismo, que uno se estime, se quiera, se reconozca, porque ese paso, desde esa resonancia, va a ser un paso seguro. Y cuando uno avanza de forma segura, se puede relacionar con el medio de forma segura, puede generar vínculos seguros, puede generar esos espacios seguros. Y eso lo hilo también con el tema de los entornos bellos, de los entornos confortables, de los entornos veraces, esos espacios limpios, saneados, bonitos, estéticos. Eso también es clave también. ¿Para qué? Porque de ahí se puede observar o se puede plasmar el reflejo de la esencia que uno porta. Porque cuando uno camina por una calle y la ve sucia y ve cómo imperan ciertos comportamientos o ciertas actitudes, ahí se está viendo un reflejo de que esos códigos internos están sucios. Y esa suciedad interna acaba impactando en el escenario externo. Por eso también es otra señal para observar que en cierta manera no se está haciendo ese proceso de limpieza, de liberación, de sanar, de perdonar, lo que ya debe ser exteriorizado. Porque si se hace de forma sentida y de una forma que me permita integrar todo lo que porto o lo que he creído como válido, de esa manera también se irá haciendo todo ese trabajo de reconfiguración de lo que venía diciendo anteriormente cuando me refería a esos conceptos traídos de estas personas que he expuesto, ¿no? Cuando hablaban de la latiz, del inconsciente colectivo, de la barrera de frecuencia y por ahí. Y entonces, como ya he expresado en ciertos audios,
el concepto de los códigos del amor, y ahora creo que en esta reflexión viene al pego, voy a compartirte también qué es para mí el amor. Y este amor, vamos a decir que es un amor más profundo, que se podría acompañar desde la parte más resonante, más afectiva, más sensorial, más carnal, pero es un amor que intenta irradiar algo más profundo. Entonces, te lo voy a compartir, que ya lo tengo grabado en otro audio, y te animo a eso, a que tú te hagas esa pregunta, ¿qué es para ti el amor? Porque desde esa resonancia, nacida del corazón, porque yo creo que esa partícula, esa tecnología espiritual, este concepto que a mí también me gusta decir, de lo que está encriptado en el corazón, en esa parte que está en lo sutil, por eso tecnología espiritual, cuando esos códigos entran en funcionamiento, si eso en el conjunto de los seres venidos de las estrellas, si todos los que venimos encriptados con esos códigos, y aquí no estoy discriminando a nadie, simplemente es que aquel que esto lo pueda sostener y tenga la capacidad o se active por cierta circunstancia o porque está en un proceso de catarsis, si eso se activa, para mí considero que el salto cualitativo, el escenario que se nos puede abrir en este relato tierra, puede dar un giro tan importante que lo que hasta el momento se creía impensable sea posible. Así que te lo voy a compartir. El amor es interesarse por la otra persona, por el animal, sea perro, gato o una ardilla que brinca por su camino. El amor es respetar a las plantas, teniéndolas en cuenta, saboreándolas, si así se place. Bosques, mares, lagos, ríos, cualquier origen divino, todo lo que brota vida, todo lo que nos rodea y nos permite sentirnos en vida, todo ello debe ser venerado, abrazado, congratulado, porque gracias a los seres vivos, a la madre naturaleza, a cualquier ente divino, en todos los casos se refleja el amor. Por ello, mi acto más sincero, y a la vez el más certero, me lleva a entender el amor como el vínculo emanado por el interés en saber del que tengo al lado. Si se trata de una persona, cualquier cosa que pueda hacer por él será bienvenido. Interesarme por él o ella, que se sienta atendida, reconfortada por mi parte. Una mirada sincera, de la cual se refleje mi máximo respeto hacia el caminar de ese ser en la búsqueda de su verdad. Sin dejar de lado a los animales, que de igual forma que el ser humano, éste necesita de su atención. Actos de amor que se desprenden desde lo más profundo de mi corazón. Una caricia, un buenos días, un ¿qué necesitas? Aquello que se requiera. Aquello se busca y se plasma. Momentos de amor con la naturaleza, en contacto de ella, con sus paisajes y fragancias, respirando el oxígeno puro. Todo es amor, si se le presta atención. En todo momento está surgiendo el amor. Querer, desear, soñar, son actos de amor. Pero para ello hay que quererlo. Por eso, mi máxima entrega para el acompañamiento y disfrute de los animales, las plantas, los bosques, las montañas, los mares, los ríos y cualquier ser divino, trae en sí mi receptividad con todos ellos. Con los brazos tendidos, la mano expuesta o una sonrisa amplia y sincera, la mirada receptiva, un encuentro con todo lo que desprende vida desde la máxima amplitud de miras, sabiendo que cada ser tiene su ritmo, al igual que la naturaleza. Porque todos son ciclos vitales, son momentos, aquí y ahora. Todo sucede en este momento, todo aparece ahora. Lo que es. Ciclos vitales, que no deja de ser el proceso mismo de la vida. Vida cambiante, vida pasajera, un periodo de aprendizaje. En todo momento está surgiendo el amor, un intercambio de intereses que se van entremezclando para que la vida vaya evolucionando. Porque la evolución es conocimiento, es intelecto, es discernimiento. Una evolución
a gusto y semejanza del interesado, porque soy yo quien voy creando mi realidad. Soy yo con cada paso el que se va labrando los nuevos actos. Convencido de ello, todo es gratitud, todo es amor. Aparece la abundancia en cada poro del alma, sabiendo que desde el amor y la buena esperanza, todo lo que se requiera será bien esperado, será entregado para el uso y disfrute de mi evolución en este plano terrenal. Con convicción, ganas, ilusión, motivación, queriendo sentir, vivir, amar en cada instante presentado. Así se llega al amor de nuevo, donde todo gira en torno a ella. Por ello, es básico estar abierto al otro ser, atenderlo, preguntarle qué requiere, o simplemente escucharlo. Esa atención personalizada es pura medicina, es la llave que puede abrir cualquier corazón. Desde la atención sincera, desde el encuentro sincero, desde el silencio del momento. En este preciso momento es donde me vinculo con el amor mediante el otro ser, planta, montaña, mar o animal que tenga a la vista o está a mi cargo. Esto es amor, el amor que surge de forma espontánea, sabiendo de las necesidades que requiere el otro ser. Amor compartido, donde los corazones se abren para ver la vida con los ojos de la buena esperanza. Amor, dulce amor, querido amor, todos unidos encontraremos el amor sentido, sabiendo lo que requiere cada uno de nosotros. Entonces, una vez narrado lo que es para mí el amor, desde mi parecer, y esto también está muy ligado a la concepción del sol, es como que podemos ordenar el espacio y el tiempo, y al hacerlo, generar nuevos escenarios y nuevos paradigmas. Pero esto, lo que tiene que ver con lo que hay en lo profundo, que se esconde en esa figura de solar, eso que antaño ciertas civilizaciones al observar al sol veían a lo que era Dios, ese Dios, el Dios que uno porta, esa conciencia mayor, que intenta irradiar el sol con sus códigos para que se active ese Dios interior. Ese es otro tema muy interesante y en base al discernir, en base al ir avanzando, al ir integrando conceptos y siempre desde esa concepción de la plenitud, del vivir desde ese estar colmado, a ver qué puede salir de ahí. Por eso siempre también invito a que cada uno, en base a lo que voy expresando, se lo lleve a su parcela y haga su propia reflexión, que lo discierna, que mire su propia vida, su existencia, y desde ahí vaya hilando cabos y vaya, pues eso, haciendo su propia configuración de su propia realidad. Pues nada, que vaya muy bien y seguimos, que esto no para.